cuando vemos a alguien colapsar en la calle, el algoritmo es claro: verificar la respuesta, pedir ayuda y empezar a comprimir el pecho fuerte y rápido. Es limpio, es protocolar y salva millones de vidas. Pero la historia de la reanimación no siempre fue así de clínica. De hecho, hubo una época en la que intentar revivir a alguien se parecía más a una tortura medieval que a la medicina. Imagínate estar en el siglo XVIII que te estés ahogando. Los médicos de esa época te colgaban literalmente de los pies para vaciarte, o te hacían rodar sobre barriles de madera para forzar que el aire salga de los pulmones. E incluso existía el infame método de la fumigación: soplar humo de tabaco por el recto del paciente. Todo eso mientras el cerebro de la víctima moría lentamente por falta de oxígeno. La fisiología real de la muerte súbita era un misterio absoluto. Conocer la historia de la RCP actual. La primera información documentada aparece en 1740, en donde la Academia de Ciencias de París recomendaba oficialmente el boca a boca para las víctimas de ahogamiento. Y aunque la idea está en papel, la comunidad científica de la época lo rechazó seriamente, parecía hasta vulgar. Y pasaron más de 100 años donde se probaron métodos que eran muy ineficaces, como frotar a la víctima con un cepillo áspero o aplicarle calor extremo. Y aunque el conocimiento anatómico estaba avanzando, entender la mecánica todavía estaba a décadas de distancia. Avanzamos hasta 1981 y acá la historia da un giro violento. Un cirujano alemán, el Dr. Maass, realiza lo que la AJA documenta como la primera compresión torácica en humanos de la que se tiene registro. Pero 12 años después, en 1903, el Dr. Krill en Estados Unidos reporta el primer uso exitoso de compresiones torácicas externas en reanimación humana. Llegamos a la década de 1950 y acá es la verdadera revolución dorada de la reanimación. Los doctores Elam y Safar se hicieron preguntas fundamentales, como si es suficiente el aire que exhalamos para oxigenar a una persona. Y fue en 1956 donde probaron científicamente que sí, inventaron, o mejor dicho, validaron con evidencia que la respiración boca a boca podía servir, y demostraron que el aire exhalado, aunque tenía más concentración de dióxido de carbono, era suficiente para mantener vivas a las células cerebrales. Pero faltaba la pieza final del rompecabezas, porque teníamos la ventilación por un lado y las compresiones torácicas por el otro. Y en 1960 fue cuando todo hizo clic. Demostraron que al combinar las compresiones torácicas regulares con la respiración boca a boca se podía mantener viva a una persona el tiempo suficiente hasta que llegara la ayuda. Había nacido oficialmente la reanimación cardiopulmonar, y ese mismo año la Asociación Americana del Corazón tomó ese descubrimiento y comenzó un programa masivo para entrenar primero a los médicos y después al mundo. Y pasamos de colgar gente de los tobillos a entender cómo funcionaba el corazón. Y aunque al principio odiamos la respiración boca a boca, después la adoptamos y hoy en día a la comunidad solamente le enseñamos compresiones torácicas, ese es el resultado de siglos de error, ensayo y ciencia que parece ficción.